Aquella fue una tarde gris en la que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que pudiéramos tener vida eterna, la vía dolorosa. Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba las heridas que en la espalda recibió. Con espinas coronaron al Señor y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa. Al Calvario Él fue a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucifíquenle, gritaban al Señor. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba esa cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa. Al Calvario Él fue a morir. En Jerusalén su sangre vertió para dar salvación al que cree en Él. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa. Al Calvario Él fue a morir. Fue a morir. Si ustedes recuerdan, en nuestro tema de anoche, donde comparamos el árbol de la ciencia del bien y del mal con el sábado, nos dimos cuenta que Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén para probar a Adán y Eva, para ver si lo reconocían como Dios y creador.
Nos dimos cuenta también que Dios más adelante, después del pecado, dio otra señal, otra prueba, muy parecida a la prueba con respecto al árbol. En vez de un árbol, Dios dio un día para probar a los seres humanos a fin de ver si ellos iban a reconocer a Dios como el verdadero Dios y como el Creador. Es decir, hay un paralelo entre el árbol que Dios colocó para probar la fe de Adán y Eva y el sábado que Dios ha creado para también probar la fe de los seres humanos, para ver si aceptan a Dios como el Creador. Quiero invitarles en esta noche a buscar en sus Biblias conmigo el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1. Apocalipsis 14 y el versículo 1. Y al comenzar esta noche vamos a ver que el libro de Apocalipsis habla de dos señales opuestas, dos sellos opuestos uno al otro. Dice en Apocalipsis 14:1: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿A dónde está la señal que distingue a los hijos de Dios en los últimos días? Está en la frente. El nombre de Dios está en la frente. Pero el libro de Apocalipsis habla de otra señal contraria a esta señal. Se encuentra en el capítulo anterior, el capítulo 13 y el versículo 16. Dice allí, hablando de la bestia y de una segunda bestia que se levanta, dice: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Es decir, tenemos ¿cuántas señales? Tenemos dos señales. Tenemos la marca de la bestia que va en la frente o en la mano derecha. De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos el sello de Dios que también se coloca ¿dónde? En la frente. Es decir, en los últimos días va a haber un conflicto entre dos señales que van en la frente, y la marca de la bestia también va colocada en la mano derecha. Ahora quiero invitarles a ir conmigo a Apocalipsis, el capítulo 7 y los versículos 1 al 3. Apocalipsis, el capítulo 7 y los versículos 1 hasta el versículo 3. Vamos a encontrar aquí una ampliación en cuanto al sello de Dios que está en la frente. Apocalipsis, el capítulo 7, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. No olviden los detalles que vamos a leer ahora, porque vamos a volver a ellos en unos momentos. Hay 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, están en los 4 puntos cardinales del mundo. Y dice que estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, hay 4 ángeles reteniendo los 4 vientos. Cuando se sueltan los vientos, viene la destrucción final sobre el planeta. Note lo que dice el versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora noten la escena. 4 ángeles deteniendo los 4 vientos, que representan cuando se sueltan los vientos, viene la tribulación final, el fin del mundo. Pero antes de que suelten los vientos, se levanta un ángel para hacer ¿qué cosa? Para colocar el sello del Dios vivo en las frentes de aquellos que son fieles a Dios. Y luego después
viene la destrucción después del sellamiento. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿será que hay otro grupo que no recibió el sello de Dios y por lo tanto no serán protegidos? Noten lo que dice en el capítulo inmediatamente anterior, capítulo 6, y vamos a empezar leyendo en el versículo 14. Dice: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué grupo es este? El que clama que las rocas caigan sobre ellos, los que claman ser escondidos de la ira del Cordero. Son los impíos, los perdidos. Pero pregunto, cuando venga esta destrucción, ¿van a perecer todos? No. ¿Quiénes van a sobrevivir según el siguiente capítulo? Noten que el capítulo 6 termina con una pregunta. Versículo 17. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Cuál es el gran día de la ira de Dios? La venida de Cristo, ¿verdad? Porque el gran día de su ira es venido. Y ahora viene la pregunta: ¿y quién podrá estar firme? ¿Dónde esperarían ustedes conseguir la respuesta a esa pregunta? ¿Quién podrá estar firme cuando venga la destrucción de los impíos que acabamos de leer? ¿Dónde esperarían encontrar la respuesta? En el capítulo 7. ¿Y quiénes son en el capítulo 7 los que son preservados cuando se sueltan los vientos? Aquellos que tienen el sello del Dios vivo puesto ¿dónde? En la frente. Yo pregunto entonces, ¿esto que estamos estudiando esta noche es un asunto de vida o muerte? Si usted tiene el sello de Dios, cuando Cristo venga, se va a salvar. Va a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si usted recibió la marca de la bestia, usted va a sufrir lo que leímos en la última parte del capítulo 6 y va a clamar: escondednos de la ira del Cordero. Y se va a esconder en las cuevas y va a rogar que las piedras caigan sobre usted. Dos marcas: el sello de Dios, una señal de protección; la marca de la bestia, una señal de destrucción. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es este sello de Dios? ¿Y qué es la marca de la bestia? La respuesta a esta pregunta tenemos que conseguirla en el lugar a donde se originó este simbolismo que conseguimos en Apocalipsis. Esto de 4 ángeles y un sello en la frente, etcétera, no aparece por primera vez en Apocalipsis. Viene del Antiguo Testamento. Así que tenemos que ir a la fuente para entender qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios. Vuelvan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 16. Y vamos a leer varios versículos aquí en los primeros capítulos del libro de Ezequiel. Quiero decirles que el libro de Ezequiel comienza con una escena de Dios sentado en su trono, y su trono tiene ruedas, y Dios se está moviendo del cielo a la tierra al templo de Jerusalén. Ahora, si ustedes leen los primeros 8 capítulos del libro de Ezequiel, ustedes van a darse cuenta que la razón por la cual el trono de Dios viene del cielo al templo de Jerusalén es porque Dios va a desempeñar un juicio en el templo de Jerusalén. Ahora, es interesante notar en qué condición se encontraba el pueblo de Israel cuando Dios viene al templo para desempeñar la obra de juicio. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 30. Ezequiel 16 y el versículo 30. Y recuerden que aquí Dios está hablando del pueblo de Israel, su pueblo escogido, los que profesan servir a Dios. No está hablando de los asirios, ni de los babilonios, ni de los filisteos, ni de los egipcios.
Esto que está sucediendo en Ezequiel está sucediendo entre aquellos que profesan servir a Dios. Noten cómo Dios se dirige a este pueblo. El versículo 30 dice: cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ¿qué? De una poderosa ramera. ¿Cómo llama Dios a su pueblo, los que profesan servirle? Una grande ¿qué? Ramera. No olviden eso, no solo una ramera, sino una grande ramera. Noten también el versículo 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Noten los versículos 22 y 23. Dios todavía hablando de los que profesan servirle. No está hablándole a los paganos. Dice en el versículo 22: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu mocedad, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y fue que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová. Vez tras vez en Ezequiel 16 aparece la palabra fornicación y la palabra ramera, describiendo a los que profesan servir a Dios. Dios no está llamando con este nombre a los paganos, ni a los filisteos, ni los egipcios, ni los babilonios. Está llamando estos nombres a su propio pueblo que profesa servirle. Ahora yo quiero que ustedes noten cómo Dios describe a este pueblo que profesa servirle. Ya hemos visto que Dios llama a este pueblo una poderosa ramera. Dice que comete abominaciones y fornicaciones, según leímos. Pero notemos cómo está vestida espiritualmente este pueblo, o vestido este pueblo. Ezequiel 23 y el versículo 40. Ezequiel 23 y el versículo 40. Y cuánto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y alcoholaste tus ojos. Cuando dice alcoholaste tus ojos, está diciendo te pintaste los ojos y te ataviaste ¿con qué? Con adornos. Está toda adornada esta mujer, representando al pueblo de Israel. No solo eso, sino en relación con el pueblo de Israel se habla también de una copa que causa embriaguez. Noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 23 y los versículos 33 y 34. Ezequiel 23 y los versículos 33 y 34. Dice: serás llena de embriaguez y del dolor por el cáliz. Noten, embriaguez y cáliz de soledad y de asolamiento, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y tus pechos arrancarás, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Vino y copa relacionado con el pueblo de Dios. No solo eso, sino que Dios dice que por causa de la apostasía de su pueblo, de los que profesan servirle, va a ser algo muy interesante con ellos. Nuevamente Ezequiel 23 y el versículo 29. Ezequiel 23 y 29. Noten lo que Dios va a hacer con los que profesan servirle. Dice: los cuales obrarán contigo con odio. Está hablando de los amantes que tuvo el pueblo de Dios. Los cuales obrarán contigo con odio y tomarán todo lo que tú trabajaste y te dejarán ¿qué? Desnuda y descubierta, y descubrirás la torpeza de tus fornicaciones y tu suciedad y tus fornicaciones. ¿Qué forma de describir a los que profesan ser pueblo de Dios? Dios la llama grande ramera, la acusa de fornicación, la acusa de abominaciones. Habla de una copa en relación con ella. Está toda adornada con sus joyas y toda pintada. Y por eso Dios ahora dice: yo voy a venir en destrucción contra el pueblo. Y quiero que noten de dónde va a venir esa destrucción. Ezequiel 7 y los versículos 1 y 2. Ezequiel 7 y los versículos 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: y tú
hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel. ¿A quién está hablando Jehová? A la tierra de Israel. ¿Y qué le dice Dios? El fin viene sobre ¿qué? Sobre los 4 cantones de la tierra, o los 4 ángulos de la tierra. Ya vimos en Apocalipsis que se hablan de 4 ángulos de la tierra, y el fin va a venir de los 4 ángulos cuando se suelten los vientos. Claro que sí. Dios dice: por causa de toda tu maldad, tus fornicaciones, tus abominaciones, yo voy a venir en juicio contra ti. Voy a soltar los 4 vientos de los 4 cantones y va a venir destrucción. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la gran abominación que estaba cometiendo el pueblo que profesaba servir a Dios? En el capítulo 8 del libro de Ezequiel encontramos lo que los teólogos han llamado el capítulo de las abominaciones. La razón por la cual se llama el capítulo de las abominaciones es porque Dios le muestra a Ezequiel una abominación que se está cometiendo entre los que profesan servir a Dios. Y Ezequiel dice: vaya, qué terrible esa abominación. Dios dice: tú no has visto nada todavía, te voy a mostrar una peor que esa. Y luego Dios le muestra una abominación peor. Y Ezequiel dice: no puede haber nada peor que eso. Dios dice: tú no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y así sucesivamente. En el capítulo 8 Dios le va mostrando abominación tras abominación, cada vez peor. Y quiero que noten cuál es la peor de todas las abominaciones que se están cometiendo entre los que profesan servir a Dios. Esta es la abominación que culmina la lista, es la peor de todas. Capítulo 8 y el versículo 16. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Cuál era la gran abominación de los que profesaban servir a Dios? Le daban la espalda a Dios, al templo, y estaban adorando al Dios Sol. La peor de todas las abominaciones, adorando al sol. Dios dice: por eso tú eres una ramera, tú eres una fornicaria, tú estás cometiendo abominaciones, tú te adornas muy bonita con tus joyas, tú tienes una copa en la mano con que le das vino a las naciones, pero yo voy a venir de los 4 ángulos de la tierra para castigarte. Pero ahora escuchen bien. ¿Saben ustedes que antes de que Dios venga en destrucción contra los que profesan servirle, tiene que realizarse una obra? Vamos al capítulo 9 y empezando en el versículo 1. Ya hemos visto que hay un grupo impío en el capítulo 8, los que cometen las abominaciones, la peor de las cuales es la adoración al sol. Ahora en el capítulo 9 vamos a ver otro grupo. En el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, va a hablar de otro grupo. Ya vimos esa secuencia en Apocalipsis, ¿sí o no? En el capítulo 6 habla de la destrucción de ¿quiénes? Los impíos. Se esconden, ruegan que las rocas caigan sobre ellos. En el capítulo 7 tenemos un grupo que tiene ¿qué? El sello, y son protegidos cuando viene la destrucción de los 4 ángulos. Ahora noten el capítulo 9 y el versículo 1. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones, que resultan ser ángeles, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ahora quiero que noten, va a venir ¿qué cosa? Destrucción. En Apocalipsis dice que iba a venir destrucción, pero ¿qué va a pasar antes de la destrucción? ¿Un qué? Un sellamiento. Noten lo que dice el versículo 2, la última parte. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados paráronse junto al altar de bronce.
Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos. Había un varón en Apocalipsis, el capítulo 7, que tenía un sello, que vino del nacimiento del sol, en medio de los que iban a destruir. Claro que sí. Nuevamente el versículo 4 dice: y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Babilonia. Esa protesta estuvo débil. Voy a leerlo de nuevo. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Egipto. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que profesan ser pueblo de Dios. No olviden eso, es importante. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pregunta: ¿estaban todos en la ciudad cometiendo las abominaciones? ¿Estaban todos adorando al sol? No, había un grupo que estaba ¿qué? Clamando y gimiendo, que tenían el sello. En Apocalipsis se les llama los 144,000. Porque en el capítulo 7 y el versículo 4, después que son sellados en la frente, dice que son 144,000, que son los que están vivos cuando Jesús venga. Un grupo de salvos que están vivos. No es exactamente 144,000 porque es un número simbólico, pero no vamos a entrar en eso. Ahora noten lo que dice el versículo 5. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué significa eso? Pasad por la ciudad en pos de él. Después, primero sellamiento y después pasan los ángeles, ¿sí o no? Claro que sí. Dice: y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Note la terminología del versículo 6. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Quiénes eran los que servían en el templo o en el santuario? ¿Quiénes son estos varones ancianos? Son los sacerdotes que habían dirigido esta apostasía. La destrucción, en otras palabras, comenzó con los líderes espirituales que habían llevado al pueblo a la rebelión y a la desobediencia a Dios. La Biblia nos dice que apenas terminó la obra de sellamiento. Noten el capítulo 11 y los versículos 22 y 23. El Dios que había venido al templo de Jerusalén para juzgar o separar a los justos de los perdidos, después que vino del cielo para poner el sello sobre los fieles y separarlos de los impíos, quiero que noten que Dios y su presencia se retiraron de la ciudad. Se retiró la gloria de Dios, la Shekinah tal llamada. Dice en el capítulo 11 y los versículos 22 y 23: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué hizo la gloria de Jehová? Salió del templo, se retiró de la ciudad. Y ahora pregunto, ¿cuánta protección tenía la ciudad? Ninguna. Porque la protección de la ciudad era la presencia gloriosa de Dios. Pero pregunto, ¿había un grupo que cuando viniera la destrucción, aunque se hubiese retirado la gloria de Jehová, iba a ser protegido, sí o no? Claro que sí. Los que tuvieran en sus frentes, ¿qué cosa? La señal. Y saben que después que Dios se retira, viene el rey Nabucodonosor
y hace exactamente lo que leímos que iban a hacer estos ángeles después del sellamiento. Noten lo que dice, y quiero que lean todo el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones describe la destrucción de Jerusalén. Jeremías escribió este libro cuando la gente, muchos habían sido muertos, como dice esta profecía, y algunos, los sobrevivientes, estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Pero quiero que noten lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 36, y vamos a notar el cumplimiento de esta destrucción después del sellamiento. Dice allí, empezando en el versículo 14: y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de la gente y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo, noten la terminología, a sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. ¿Ya leímos eso en Ezequiel? Claro que sí. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables. Y luego dice: y los que quedaron del cuchillo pasaronlos a Babilonia. ¿Hubo un grupo que sobrevivió? Claro que sí. No todos fueron ¿qué? No todos fueron destruidos en la ruina general. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es este sello de Dios que protegió a este grupo contra la destrucción y la ruina? El libro de Ezequiel mismo nos da la respuesta. Recuerden que dice en el capítulo 9 que se debía poner una señal en la frente. Ahora vayan conmigo al capítulo 20 y vamos a leer el versículo 12. Dejemos que el mismo Ezequiel nos explique qué es esta señal que se pone en la frente. 20 y el versículo 12. Dice Dios aquí: y diles también mis domingos. Gracias. Y diles también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces ustedes están diciendo: Dios destruyó a los que no estaban guardando el sábado, y a los que estaban guardando el sábado los preservó. Vamos al libro de Jeremías para corroborarlo a lo que acabo de leer. Jeremías, el capítulo 17. Jeremías 17 y el versículo 27. Jeremías 17 y el versículo 27. Aquí Dios está hablando antes de que se destruya la ciudad de Jerusalén. Y note lo que Dios le dice al pueblo de Israel: mas si no me oyereis para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Fue eso lo que leímos en Segunda de Crónicas 36, lo que pasó? ¿Y por qué dijo Dios que iba a pasar? Porque ellos no estaban santificando sus ¿qué? Sus sábados. Es decir, la señal que se colocó en la frente fue la observancia del santo sábado de Dios. Ahora, ¿saben ustedes por qué ellos no estaban guardando el sábado? La culpa la tenían sus ministros, sus pastores, que les decían que adoraran al sol en vez de adorar a Jehová. Se los voy a comprobar bíblicamente. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 5 y los versículos 5 y 6. Ezequiel 5 y los versículos 5 y 6.
Así ha dicho el Señor Jehová: esta es Jerusalén. Púsela en medio de las gentes y de las tierras alrededor de ella. Y ella mudó. ¿Qué significa mudó? Cambió. El libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 25, habla de un cuerno pequeño que piensa que puede cambiar ¿qué? La ley de Dios. Dice aquí nuevamente en el versículo 6: y ella mudó mis juicios y mis ordenanzas en impiedad más que todas las gentes y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis juicios y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ahora vamos a Jeremías, que era contemporáneo de Ezequiel. Vamos a Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 8. Noten a quién le atribuye la culpa Jeremías. Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 8. Dice aquí el profeta contemporáneo de Ezequiel: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y un último texto: la gente también tenía culpa, porque el hecho de que los ministros y los sacerdotes digan: no, hay que hacer esto en vez de aquello, y estén equivocados, no significa que en el día del juicio usted le va a poder decir a Dios: ah, no, pero el pastor me lo enseñó así. Note lo que dice Jeremías 5 y el versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Tenía el pueblo culpa también? Claro que sí. Los líderes desviaron al pueblo, pero el pueblo lo quiso así. Ahora, ¿por qué hemos trazado toda esta historia? Una historia larga, dicho sea de paso. Porque en el libro de Apocalipsis tenemos el cumplimiento final de lo que acabamos de estudiar. Vamos ahora al libro de Apocalipsis y vamos a notar cómo esto se cumple en el tiempo del fin. Pregunta: ¿el libro de Apocalipsis habla de destrucción que viene de los cuatro ángulos de la tierra? ¿Sí o no? ¿Habla de un sellamiento que se va a realizar antes de que venga la destrucción? ¿Habla de los impíos que van a ser destruidos porque tienen la marca de la bestia? ¿Sí o no? Claro que sí, pero hay más. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 17. Apocalipsis, el capítulo 17. Y quiero repasar: ¿a quiénes está hablando Dios en la historia que acabamos de trazar? ¿Quiénes son los que están en apostasía? ¿Quiénes están adorando al Dios Sol? ¿Quiénes les están enseñando al pueblo que lo hagan? Los líderes del pueblo de Israel, los que profesan servir a Dios. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 17 y el versículo 1. Y lamentablemente no tenemos tiempo de trazar todos los símbolos aquí, pero ustedes van a captar el paralelo con Ezequiel, es claro. Dice en el capítulo 17 y el versículo 1: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la ¿qué? De la ramera, nada más. Perdón, de la grande ramera, la cual está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Versículo 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Sobre quién se sienta esta grande ramera? Sobre las naciones de todo el mundo. ¿Sobre quién se sentaba la grande ramera en el libro de Ezequiel? Sobre el pueblo de Israel. Ahora, hay más. No solo se le llama la grande ramera, sino que se dice en el versículo 2: con la cual han, fornicado los reyes de la tierra. Lo mismo que Ezequiel 16, ¿sí o no? Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. Esta grande ramera, ¿qué cree usted que representa? Se debe representar a los comunistas.
Ah, no, entonces a los musulmanes, a los budistas, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿A quién representa esta grande ramera en los últimos días? ¿Será el pueblo que profesa servir a Dios? ¿Será el mundo cristiano? Sí, porque el Israel de los últimos días es el cristianismo. Como en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo escogido de Dios. La grande ramera de Ezequiel es la grande ramera de Apocalipsis, solo que en el Antiguo Testamento es el Israel literal, mientras que al final de la historia es el Israel, el cristianismo mundial. Una grande ramera fornicaria. Y quiero que noten cómo está vestida esta ramera. Versículo 4. Parecido a la ramera de Ezequiel. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. ¿Estaba adornada parecido? Sí. ¿Y qué tiene en su mano? Vaya qué coincidencia, ¿no? Teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones. Esa palabra la vimos, llena de abominaciones y de la suciedad. ¿Vimos esa palabra suciedad también? Sí, de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las que, y de las abominaciones de la tierra. ¿Va a venir Dios en destrucción contra aquellos que profesan servirle, pero que en realidad no le están sirviendo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál era la señal en el libro de Ezequiel? La señal que recibieron los fieles de Dios, aquellos que no fueron destruidos cuando Jerusalén fue destruida. ¿Qué era la señal? El sábado. ¿Qué estaban haciendo los impíos? Estaban, ¿qué cosa? Adorando al Dios Sol. Y alguno dirá esta noche: yo no conozco ningún cristiano que se levante por la mañana a adorar el sol. Yo tampoco. Pero es que en el libro de Apocalipsis estamos tratando es con símbolos. No estamos hablando ya del Israel literal y de la adoración al sol literal. Estamos hablando de los que profesan ser el Israel espiritual, y ya no sería el sol, sino sería otra cosa relacionada con el sol. ¿Y qué sería eso? El día del sol. Es decir, en los últimos días va a haber un grupo que adora a Dios. ¿En qué día? El sábado. ¿Y el sábado es qué cosa? El sello de Dios, o la señal, según Ezequiel. Significa entonces que hay otro grupo, los impíos, que van a ser destruidos, que deben estar guardando otro día contrario, que es el día del sol. Ahora, alguno dirá: pero pastor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo quiero decirles que es el mismo principio, y les voy a explicar por qué. Yo quiero preguntarles: ¿quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó como un objeto secular o lo creó para la adoración? ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted toma ese objeto secular, el sol, y lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora miremos el otro lado. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó como día santo de reposo para la adoración? No, es un día de trabajo. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? En un día santo. ¿Cómo se llama eso? Idolatría, porque usted está tomando algo que Dios no hizo santo, que Dios no hizo para la adoración, y usted lo está convirtiendo en un día de adoración.
No importa que sea un objeto de adoración o un día de adoración. Cualquier cosa que el hombre crea para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, llega a ser un ¿qué? Llega a ser un ídolo. En ninguna parte de la Sagrada Escritura, apreciados amigos y hermanos, nos dice que nosotros debemos guardar el domingo, el día del sol, como día de reposo. No hay ni un solo texto que diga que debemos ir a la iglesia en domingo. No hay un solo texto que dice que el domingo es santo. No hay ningún texto que diga que debemos honrar el domingo porque Cristo resucitó ese día. No van a conseguir en la Biblia ningún versículo que diga tal cosa. Y sin embargo, los líderes del mundo cristiano, como dice en Daniel 7:25, pensaron que podían cambiar el día de reposo del sábado al día del sol. Es decir, en los últimos días, hermanos y hermanas, visitas, va a haber dos grupos. El primer grupo es aquel grupo que guarda el santo día de Dios y tiene el sello de Dios en su frente. Por el otro lado están los que guardan otro día, un día que aparentemente honra a Dios, pero que ha sido creado por el hombre como día de adoración. Y esos son los que están en el otro grupo. Ahora escuchen bien, especialmente aquellas personas que nunca han oído esto. Tal vez están aterrados, sorprendidos. Déjenme decirles que Dios, la razón por la cual en Ezequiel 9 había un grupo que clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban servir a Dios, ellos estaban clamando y gimiendo, tratando de rescatar a la gente que estaba adorando al Dios Sol para que ellos se unieran al lado de Dios. Por eso clamaban y gemían, decían: esta adoración al sol está mal, porque estamos pisoteando al Creador, estamos deshonrando al Creador. Clamaban y gemían. ¿Saben que en Apocalipsis tenemos también un grupo que clama y gime? Vayan conmigo a Apocalipsis 18. Apocalipsis, el capítulo 18. Aquí están los que claman y gimen y llaman a la gente a no unirse con este sistema que se llama Babilonia. Noten Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Va a haber un clamor ahora? Un clamar y un gemir, llamando a la gente a salir de estos falsos sistemas que deshonran a Dios. Sí, versículo 2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, y este es el mensaje del segundo ángel: caída es la grande Babilonia, que ya hemos identificado como la grande ramera, que se viste llena de joyas, que tiene la copa en la mano. Es los que profesan servir a Dios, pero guardan un falso día de reposo. ¿Y qué dice este clamor? Caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Suena eso como un lugar a donde le gustaría estar a usted? Versículo 3. Porque todas las gentes han bebido del vino. El vino representan sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Han bebido del vino del furor de su ¿qué? De su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora noten el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dicen? Salid de ella, pueblo mío. Hay un clamar y gemir para rescatar a aquellos que están practicando las abominaciones en el tiempo del fin, ¿sí o no? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Yo pregunto, ¿dónde está la mayoría de los verdaderos hijos de Dios? Escuchen, visitas, los que no son miembros de la iglesia adventista. Nosotros los adventistas creemos que la mayoría del verdadero pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista. En la iglesia católica, en la metodista, en la presbiteriana, en los testigos de Jehová, los mormones, los hindúes, los budistas. En todas estas organizaciones hay verdaderos hijos de Dios que honran con sinceridad a Dios hasta donde tienen conocimiento.
pero no saben mejor. Por eso Dios ha levantado un pueblo como el pueblo adventista para clamar y gemir, para que los hijos sinceros de Dios que están en estas organizaciones digan: yo estoy en un lugar a donde no se honra a Dios y su santo sábado, yo no me puedo quedar aquí. Y salgan y se unan con el pueblo remanente de Dios. Ese es el llamado que hace Dios: salid de ella, pueblo mío. Si ustedes siguen leyendo Apocalipsis 17, ¿qué va a hacer Dios con esta ramera? ¿Qué iba a hacer Dios con la ramera allá en el libro de Ezequiel? ¿Recuerdan? ¿Qué iba a hacer con ella? ¿La iba a dejar qué? Los reyes iban a venir y la iban a dejar ¿cómo? Desnuda. Versículo 16 de Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y ¿qué? Y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Usted no quiere estar en ese sistema, se los aseguro. Así que Dios hace el llamado: salid de ella, pueblo mío. Un último punto antes de concluir este tema. ¿Les ha quedado claro el tema hasta ahora? Último punto. El sello de Dios en los últimos días se coloca únicamente ¿dónde? En la frente. ¿Qué representa la frente? ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Espero que tenga un cerebro. Y con el cerebro servimos ¿a quién? A Dios. Dios quiere que nosotros le demos nuestra mente. Si le damos nuestra mente, le estamos dando todo el ser, porque la mente controla todo el ser. Es decir, cuando usted sirve a Dios con toda su mente, significa que usted lo está sirviendo a sabiendas, escogiendo con su libre albedrío que yo voy a servir a Jehová. Usted está convencido de que Jehová es el verdadero Dios y por eso lo va a servir. La marca de la bestia, por el otro lado, se coloca en 2 lugares posibles. Se coloca en la frente o se coloca en la mano derecha. Ahora, ¿qué significaría que se coloca la marca de la bestia en la frente? ¿A quién le han dado la mente los impíos? A la bestia, porque es la marca de la bestia. Es decir, al observar el falso día de reposo, le están dando su ser, están indicando de que le dan su lealtad y su servicio ¿a quién? A la bestia. Los hijos de Dios, al observar el sábado, están diciendo: nosotros le estamos dando nuestra lealtad ¿a quién? Nuestra lealtad a Dios. Es decir, no es un conflicto primordialmente entre un día y otro. Los días únicamente prueban para ver a quién aceptamos como nuestro soberano. Es decir, que los que reciben la marca de la bestia en la frente, ellos están convencidos de que la bestia tiene razón, de que todo lo que enseña la bestia es verdad. Han entregado su ser completo, su mente completa a la bestia, mientras que los hijos de Dios han entregado su mente completa a Dios. Ahora, ¿por qué razón es que algunos van a recibir la marca de la bestia en la mano derecha? En la Biblia, si ustedes leen en Eclesiastés 9, por ejemplo, dice que la mano representa el trabajo, porque usted trabaja con las manos. Ahora, ¿por qué en la mano derecha y no en la frente? Les voy a explicar. Va a haber 2 clases de personas que van a seguir a la bestia: los que de convicción creen que la bestia está correcta, y los que van a servir a la bestia para poder ¿qué? Trabajar. Ellos saben que la bestia es falsa. Ellos saben que lo que dice la bestia no es verdad, pero dicen: si yo no recibo esa marca, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a trabajar? Van a dar un decreto de muerte contra mí. Y por lo tanto, aunque no tienen la convicción de que la bestia tiene razón, por conveniencia van a recibir la marca en la mano para que puedan trabajar y ganarse la vida y no perecer de hambre. Déjeme ilustrar el punto para que puedan entender la diferencia entre los dos. Adán y Eva pecaron de una forma distinta uno y el otro. Yo pregunto, Eva cuando pecó, ¿ella estaba convencida de que la serpiente le estaba diciendo la verdad? ¿Le entregó la mente completa a la serpiente?
Claro que sí, engañadísima. Pero yo pregunto, cuando Eva vino y habló con Adán, ¿Adán fue engañado por Eva? No. ¿Sabía Adán que ella se había equivocado? Claro. Y sin embargo, ¿qué hizo? Sin embargo, comió. ¿Por qué razón? Por conveniencia. Porque no podía tolerar la idea de perder a su querida Eva, aunque sabía que la serpiente había engañado a la mujer. Dos formas de pecar. Una forma, entregar la mente, ser completamente engañado de que lo que la serpiente dice es verdad. La otra, pecar por conveniencia. Esto significa, escuchen bien al concluir este tema, que entre los que reciben la marca de la bestia habrá muchos ex-adventistas del séptimo día. Habrá personas que comprendieron el asunto del sábado, comprenden que la bestia está equivocada, conocen todos los argumentos bíblicos a favor del sábado y en contra de la observancia del domingo, pero por temor a no poder comer, por temor a ser encarcelados, por temor a morir, van a recibir la marca de la bestia. ¿Dónde? En la mano, aun cuando de mente no están convencidos que la bestia tiene razón. Hermanos y hermanas, el sábado es la señal que distingue al pueblo de Dios verdadero en medio de todas las naciones de la tierra. Salgamos al mundo, clamemos y gimamos para que el mundo pueda saber que hay una señal del Creador, y que cuando guardamos esa señal de puesta de sol el viernes a puesta de sol el sábado, estamos proclamándole al mundo: Jehová es nuestro Dios, Él nos cuidará y Él nos salvará de la ira que vendrá.